Buen día a todos, mi nombre es el Padre Carlos Andrés de la Diócesis de Iztapalapa, poniéndome en contacto con mi comunidad, compartiendo el Evangelio, no solo mi comunidad, todas las personas que vean este video. Ojalá les sea de mucha ayuda, de provecho para su crecimiento personal espiritual. Esperemos ya, al menos por lo que nos están diciendo las autoridades, que regresemos ya, al menos el 28 de junio, es lo que nos marcan este movimiento de semáforos. Pues preparémonos, ojalá esto se pueda dar. También depende de nuestro esfuerzo ahorita de cuidarnos, de saber seguir las indicaciones. Hoy tenemos el Evangelio de Mateo. Un Mateo donde muestra a un Jesús que llama a 12 discípulos y que les da una misión muy concreta. Ir a predicar, ir a compartir, ir a ayudar a los más necesitados. La buena noticia. Llama mucho la atención y es algo fabuloso dentro de nuestra propia fe, que el Dios de la Sagrada Escritura, Nuevo y Antiguo Testamento, tiene una característica fundamental que nos enseña quién es Él mismo. Nosotros creemos en un Dios que llama siempre a personas concretas a que le ayuden a interferir, a ser parte esencial en la historia de la salvación. Los patriarcas, Moisés, David, los profetas, los apóstoles, en fin, hombres y mujeres que escucharon el llamado de Dios y respondieron y actuaron. Y llama la atención porque Dios pudiéndolo hacer todo, Dios que no tiene necesidad de nada ni de nadie, llama a hombres a que le ayuden. Hombres y mujeres que incluso pueden, y de muchos de ellos lo sabemos, y fallaron. Algunos incluso lo negarán, tenemos el caso de Pedro. Otros irán por otros caminos, como el caso de David o de Salomón. Dios que sabe que cualquier hombre llamado, escogido, puede fallar, aún así lo hace y lo sigue haciendo. No creemos en un Dios que hace todo, creemos en un Dios que llama a otros a ayudar, e incluso, insisto en esto, sabiendo que pueden fallar. Llama mucho la atención esto. Imagínate, piensa tú en lo que eres más especialista. A lo mejor en cocinar, a lo mejor en alguna actividad concreta, hacer muebles, yo qué sé. Piensa en lo que eres mejor. Tú le pedirías ayuda y le darías un papel importante en la creación quizás de un mueble, por poner un ejemplo. A alguien que sabes que no es tan especialista como tú. Alguien que sabes que incluso puede fallar. ¿Tú le dejarías a él en tu nombre actuar? ¿Realizar ese mueble? Creo que muchos lo pensaríamos dos veces. Dejarlo así como que, ay, para que salga. ¿Cuántas veces no nos toca en nuestra vida o en nuestra historia lo hemos hecho? Decir, ay, mira, quítate, yo lo hago porque de veras te sale fatal. Donde desplazamos a los otros para hacerlo nosotros. Porque creemos o porque quizás de hecho lo hacemos mejor. Dios no funciona así. Dios llama a otros a que respondan. Y es que para Dios somos importantes. Todo hombre y mujer es importante. Y todo hombre y mujer está llamado a ser protagonista en la historia de la salvación. Desde tu propia trinchera, desde tu propia realidad. Estos días, al menos aquí en la Ciudad de México, vienen bastante interesantes. Empezamos un proceso de regreso a nuestras actividades ordinarias con todo lo que esto implica. Miedo en algunos, miedo de enfermarse, miedo de que pase algo.
Algunos quizás ya felices porque están hartos de estar encerrados. Cada uno viviendo esta realidad de manera diferente. Pero creo que lo importante aquí es, primero, pensar y asimilar. ¿Qué me dice? ¿Qué me ha enseñado esta realidad que he vivido? Que estoy viviendo. ¿Qué me enseña? Si a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a trabajar y llegar a mi casa donde está mi familia, quizás encerrada, quizás con todos estos procesos y cuidados, ¿qué me ha enseñado esta realidad? En mi trato con mi familia, en mi trato conmigo mismo, en el trato con los demás. Si a mí me ha tocado estar prácticamente en casa, ¿qué me ha enseñado esta realidad? Y es que esto es importante, porque para poder actuar en la historia y responder a un Dios que me invita a ser protagonista en la historia, necesito saber y aprender a escuchar la realidad que me habla, la realidad que me sacude, la realidad que se me impone y algo me quiere decir. Dios siempre nos habla en y desde la realidad. ¿Qué es lo que Dios te enseña? ¿Qué te ha enseñado Dios? Porque así como a los apóstoles los llama y les da unas instrucciones, esta realidad te debe de mover con unas instrucciones concretas. A ver, yo creo que Dios me llama o me invita a... Cada quien tiene que descubrirlo. Tiene que vivirlo. ¿A qué me llama Dios? Porque no somos protagonistas en la historia si no actuamos en y desde la realidad. ¿Cuántas veces criticamos a veces a personas o a instituciones que actúan desde el escritorio, que toman decisiones no desde la realidad que uno vive, sino a veces desde la teoría o desde lo que dictan los libros? Dios no actúa así, actúa con personas concretas que viven una realidad concreta y que deben responder a una realidad concreta. Cada uno de ustedes vive esa realidad. ¿Cómo vas a responder? Dios te llama a anunciar la buena nueva, a proclamar la verdad, pero en esta realidad y desde esta realidad. Por eso insisto, ¿qué te ha dicho la realidad? ¿A qué te invita la realidad? Creo, y esto lo comparto, al menos es mi pensar, quizás me equivoque, que este regreso al ordinario no va a ser sencillo para muchos. No solo por el miedo que algunos tienen, sino quizás algunos, consciente o inconscientemente, pues ya nos acostumbramos a estar más tiempo en nuestra casa. Y el salir no es tan cómodo como a veces la comodidad del hogar. Quizás ya hicimos ese hábito. Otros quizás, como ya lo decía, tienen miedo a enfermarse y prefieren no salir. Y están entrando quizás en una especie de paranoia, no sé si llamarlo así, de no, ¿cómo voy a salir? ¿Y si me enfermo? ¿Y si...? Claro, hay que cuidarnos, eso está muy claro. Pero cuando ya se llega a una obsesión, a un miedo exacerbado a salir, pues ya no es tan sano. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy afrontando? ¿Qué me dice la realidad y cómo estoy afrontando esta realidad? Que me invita a responder, que me invita a actuar, que te invita a actuar. Yo insisto en esto, creo que va a ser muy interesante analizar la propia vida, pensar en la propia historia, cómo enfrento esto. Y al mismo tiempo cuestionarme, ¿cómo lo haría o cómo lo debo hacer desde y con mi fe? Pidámosle al Señor que nos sintamos realmente protagonistas de la historia. Eres protagonista de la historia. ¿Por qué? Porque interfieres, tu acción, tus palabras repercuten en la vida de otros, sea tu familia, sean las personas cercanas.
el cómo enfrentas esta realidad, el cómo asimilas esta realidad, tiene consecuencias en los otros. Por eso eres protagonista. Y el hombre de fe tiene que responder como tal, como los apóstoles les tocó a ellos una misión muy específica, a ti te toca la misma misión desde y en tu realidad. Por eso eres protagonista. Por más que uno quiera decir, no, yo no tengo nada que ver, yo, mis acciones, todas tus acciones repercuten en los otros. Tu modo de pensar, de actuar. Insisto, pidámosle al Señor que nos sintamos protagonistas de nuestra historia. Y piensa, ¿cómo vas a actuar? ¿Qué te ha enseñado esta realidad y cómo vas a actuar? Porque desde lo que te dicta la realidad, con tu fe, es como decides cómo vas a enfrentar. Que el Señor pues nos conceda esto. Ánimo, no perdamos la esperanza. No tengamos miedo. Dios continuamente nos dice esto. No tengas miedo. Cuidémonos. Esperemos pronto pues volver a vernos ya y podernos como comunidad abrazarnos, mirarnos y saber que juntos empezamos este proceso de regreso, este proceso de continuar con nuestra vida, con una fe más fortalecida, porque soy protagonista de la historia. Que así sea.